Sí, sí. Sí, buenos días. Es para mí un honor poder estar aquí hoy con todos ustedes, haber tenido también la satisfacción de recibir la invitación por parte de los directores, la directora y el resto del personal de la biblioteca para estar aquí con ustedes, y lo es por doble motivo. En primer lugar, por la propia naturaleza del acto que aquí comienza hoy, y en segundo lugar porque traigo por primera vez a un público externo la voz de nuestro rector Rafael Robaina, que tiene una especial voluntad de llevar a cabo una interacción constante entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la sociedad que la acoge. Yo sé que aquí hay hoy personas que vienen, profesionales, especialistas que vienen de bibliotecas, vienen de Las Palmas, pero también vienen de otros lugares del archipiélago, y con esa voluntad de universidades canarias, de universidades que reman juntas, universidades que van a, no, esta parte mía, esta parte tuya, para nosotros es también una satisfacción especial recibir a los representantes de otras islas. Quiero decirles que de parte del rector y por mi propia formación, por mi propia trayectoria profesional, consideramos que la labor que hacen ustedes es una labor inestimable. Es una labor inestimable, y ustedes han sido capaces de transportar de estructuras antiguas, de estructuras anquilosadas, de estructuras tradicionales, a estructuras modernas, a estructuras absolutamente propias del siglo XXI a los centros en los que ustedes trabajan. Un ejemplo de esto es precisamente esta biblioteca. Yo tengo que decir que actividades como la que hoy se presenta aquí, ustedes lo saben también porque hacen esto mismo en sus lugares, están y se pueden desarrollar gracias a las personas que trabajan aquí. Ellas son las personas, son las que de alguna manera proyectan, hacen, crean, innovan y llevan las cosas a la excelencia. Y yo de verdad tengo que decir que no como vicerrectora ahora, que también, sino por mi trayectoria anterior como miembro de esta comunidad universitaria, siempre tenía una admiración especial por el trabajo y el salto cualitativo que han hecho los profesionales de esta biblioteca. Así que yo quiero darles las gracias aquí ahora a todos los que durante meses han tenido que trabajar para que hoy podamos estar todos aquí. Esta actividad Compartiendo Experiencias es una muestra de una voluntad que empezó hace unos años cuando la biblioteca de la Universidad de Las Palmas se planteó como objetivo que este fuera un lugar de encuentro y un lugar de intercambio de conocimiento y un lugar de acogida a una serie de iniciativas. Eso cuesta muchísimo trabajo. Eso es un trabajo que hay, como dije antes, que demuestra esa especial ilusión y esa especial trascendencia de lo que uno hace hacia los demás. También tengo que darles las gracias por haber venido aquí, porque esta actividad, si ustedes no están hoy aquí, tampoco tendría razón de ser. Estoy convencida de que va a tener un fruto, que van a poderse intercambiar experiencias y conocimientos. He tenido ocasión de ver el resumen de todas las ponencias que se van a impartir estos días, y tengo que decir que me parecen de una interesante y de una importancia cultural tremenda. Son colecciones y actividades que van a quedar plasmadas a través de los canales de difusión pública y del YouTube y todo lo que esta biblioteca va a hacer para ello, y que va a tener una trascendencia. Ustedes son los depositarios de nuestra cultura y ustedes son los transmisores de nuestra cultura. Así que yo también, como persona individual, también les doy las gracias, ¿no? Esta tercera edición
que es la de las colecciones escondidas, sucede a otras dos anteriores, y la primera de todas fue la de formas de comunicar en la biblioteca, la segunda, la dinamización cultural y la extensión bibliotecaria, una serie de cuestiones que se han ido desarrollando, y yo lo que espero y deseo, y todo nuestro apoyo para este tipo de iniciativas, es que se continúen a lo largo del tiempo. Yo solo tengo que darles las gracias en nombre del rector de la universidad y en nombre de toda la comunidad universitaria, y desearles una trayectoria próspera. Gracias. Bueno, yo poco tengo más que añadir a lo que ha dicho la vicerrectora, a quien quiero agradecer de modo especial la estupenda acogida con la que ha recibido esta iniciativa. No es fácil, están recién llegados al rectorado de esta universidad con lo que suponen todos los inicios, ¿no? Los inicios de ponerte al día, y sin embargo, desde que le propusimos, le hablamos de esta jornada que efectivamente llevamos 3 años organizando, pues la acogió con el entusiasmo que acaba de manifestar, ¿no? Cuando la biblioteca empezó a plantearse la organización de este tipo de encuentros, que empezaron en el año 2015, pero que evidentemente suponen un trabajo previo considerable, lo hicimos precisamente, como ha dicho la vicerrectora, en cumplimiento de uno de los objetivos que nos habíamos propuesto, de lograr que la biblioteca fuera un espacio de intercambio de conocimiento, de intercambio de experiencia, del que surgieran iniciativas de colaboración y, por supuesto, siempre abierta a esa sociedad que con tanto ímpetu nos reclamó ya hace más de 25 años, ¿no? Hoy estamos aquí para hablar de esas colecciones escondidas. En esos inicios jamás pensamos que esta jornada pudiera tener la repercusión que afortunadamente está teniendo y que esperamos que siga manteniendo. Pensábamos que iba a estar más ceñida al ámbito propiamente insular por cuestiones lógicas de traslados, etcétera, pero sin embargo ya el primer año estuvimos acompañados con representantes de la Universidad de La Laguna, y el año siguiente con representantes de la isla de Lanzarote. Hoy aquí tenemos 2 representantes de la isla de La Palma, o sea que vamos a hacer un viaje considerable, y también a otra compañera de la Universidad de La Laguna, que nos van a hablar de esas colecciones escondidas. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí y por esta participación. En especial al grupo que lo ha hecho posible durante estos 3 años, que es el grupo de extensión. Sin ellos esto sería imposible. Todas las organizaciones que están aquí representadas hemos organizado actos alguna vez y sabemos lo que eso supone. Y cuando hablamos de grupo parece que las personas se diluyen, así que si me lo permiten voy a nombrarlo. Porque gracias a Ana Alegría, gracias a Aurelio, que está recién llegadito al grupo, Aurelio Orama, gracias a Fernando Barrera, gracias a Marilor Huela y a Rosy Díaz, y también a todos los que han pasado de aquí para atrás, darles las gracias porque este tipo de actividad sea posible. Antes de empezar con la primera de las ponencias, sí que me gustaría dar un par de consejos. El primero, dado que esto se está retransmitiendo sobre todo en directo, pero además para no interrumpir las comunicaciones, sí que les pediría que pusieran los móviles en silencio. Luego, también recordarles que cuando llegue el momento del café, pues será el momento idóneo para hacernos la foto de grupo y luego volver a la jornada, ¿no? Y al final del primer tramo de comunicaciones, igual que al final del segundo, será cuando aprovechemos para que aquellos que quieran hacer preguntas a las personas que presenten sus comunicaciones las puedan hacer. Así que nada, si les parece ya damos comienzo a la jornada. Y bueno, y el primer viaje lo vamos a hacer a África, lo vamos a hacer a Casa África, quien nos va a hablar de la narración oral de los fondos del IFAM, de la Mediateca de Casa África, y lo va a hacer precisamente Loli Betancourt, que es la responsable del área de la web, que curiosamente al leer las breves pinceladas que nos trasladó de su currículum, entra en contacto con África gracias a una beca de esta universidad, de la ULPGC, a través del CUSID, que curiosamente, no sé si se han fijado en el trayecto de llegada hasta la sala polivalente, tenemos precisamente una exposición que celebra el 10º aniversario del CUSID, y bueno, y gracias a esta beca estuvo casi un año viviendo en Mauritania. De ahí, esta experiencia de casi un año, pues le abrió las puertas a la Dirección General
de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, y de ahí ya saltó a Casa África. Así que estaremos encantadas de viajar a África contigo, así que cuando quieras te cedo la palabra. Sí que les voy a pedir que sean pulcros y con el cumplimiento del horario para que la jornada no se retrase. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, reiterar las gracias que comentaba la vicerrectora, también por agradecer a todo el equipo que ha hecho posible que estemos aquí. Yo especialmente a Mariló, que es con la que más he estado así en contacto, pero bueno, agradecer a todos que hagan posible este encuentro, ¿no? Hoy venimos a hablar todos de colecciones escondidas. Yo en concreto les voy a hablar de una de las colecciones escondidas que encontró Casa África. Pero si me lo permiten, primero hago como una pequeña introducción de cómo llegamos a esa colección y lo que supuso para Casa África, ¿no? Bueno, la mayoría de los que están aquí conocen Casa África. Para los que no, pues les hago, bueno, es una institución pública que lo que trata es de acercar África a España. Eso es lo que consta en su lema, ¿no? ¿Y qué África nos acerca? Pues esa África que no nos llega de la manera habitual que nos llega África. África nos llega a través de los medios de comunicación, siempre por desastres, por miserias o por malos momentos, ¿no? Pero África es mucho más, es muy rica en un montón de cosas que puede ofrecernos, muy rica culturalmente, muy rica en la parte humana, y esa es la parte que Casa África intenta acercarnos, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues llevamos ya 10 años, justo en este 2017 cumplimos 10 años de andadura, y en esos 10 años hemos elaborado una serie de actividades, exposiciones, contactos, encuentros en los que intentamos acercar esa África, ¿no? Entonces nacimos en el 2007 y justo en el 2008 nace nuestra mediateca, que es el centro del que parte esta colección escondida de la que les voy a hablar, ¿no? La mediateca de Casa África nace en el 2008, justo un año después de que se inaugura la casa, con esa intención de convertirse en centro de documentación, en centro de referencia para todos los investigadores y africanistas que quieran conocer África, ¿no? Nace en el 2008 solo con unos 2.000 ejemplares que teníamos. Hoy en día contamos ya con más de 10.000 artículos entre películas, vídeos, música, todo con África como denominador común, ¿no? Pues eso, ponemos a disposición del público en general música, películas, salas para que los investigadores tengan acceso directo a algunas de esas colecciones escondidas que a lo largo de estos años hemos encontrado. Muchas de ellas no están en préstamo por cuestiones que todos ustedes pueden entender, y estas salas de lectura les permiten a los investigadores acceder a colecciones que hemos ido consiguiendo a lo largo de estos años, salas para que puedan visualizar todos los contenidos. Y todo esto siempre con la idea de acercar, ahí en ese mapa podemos ver que Canarias está más grande de lo normal, pero al fin y al cabo lo que intentábamos resaltar aquí es que estamos al lado de África físicamente, pero culturalmente no nos llega. Siempre hay una barrera cultural que es mucho mayor que la física, ¿no? Entonces, para romper esa barrera que además para nosotros es doble con esta insularidad que siempre pesa tanto, intentamos estar presentes en todas las redes sociales, en web. ¿Para qué? Para que esas colecciones y ese tipo de cosas que vamos encontrando no solo sean accesibles de forma física, sino ponerlas a disposición del mundo entero a través de todas estas redes sociales y el internet, que es lo que nos mantiene a todos conectados a nivel global. Para eso tenemos un montón de recursos online, y en concreto esta colección de la que les hablo hoy está en lo que es nuestro portal Kubamba. Kubamba en Swahili significa difundir, y ese es el portal en el que nosotros vamos digitalizando y colgando todo aquello que consideramos interesante para que no solo lo pueda disfrutar la gente que está aquí físicamente, sino que nos puedan conectar desde cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, una de esas grandes oportunidades que nos da Internet es dar acceso a fondos especiales que de otra manera solo se podría consultar de manera física, ¿no? A lo largo de estos años, Casa África ha recibido diferentes donaciones, muchas de ellas relacionadas, por ejemplo, con Sáhara Occidental, que son en su gran mayoría libros ya descatalogados, imposibles de encontrar,
Y bueno, así en general le hablo de algunos de los fondos especiales que tenemos. Pues tenemos una hemeroteca del Sáhara que nos donó Cristina Kur, tenemos lo que llamamos el Fondo Canella, que son en su mayoría es un fondo importantísimo sobre el Sáhara, con libros ya totalmente descatalogados y que se pueden consultar hoy en día en Casa África. Hace poco recibimos la donación de el hijo de un coronel que estuvo muchísimos años en el Sáhara, muy interesado por todo lo que era la cultura saharaui, y su hijo, al fallecer su padre, pues no quería perder esa enorme biblioteca que su padre había ido recopilando a lo largo de los años, y la donó a Casa África. Fondos de ese tipo son los que constituyen esa riqueza cultural que de otra manera se perdería, ¿no? O también tenemos otro fondo que es el que nos donó Yacine Creus y María Antonia Brunet, que son dos antropólogos que estuvieron muchísimos años en Guinea Ecuatorial, y ellos recopilaron un montón de cuentos y epopeyas de los pueblos Fan y Bubi. Aquí aprovecho para introducir lo que significa la oralidad, la transmisión oral en África, ¿no? Gran parte de la historia de África no se ha perdido porque se ha transmitido de generación en generación de manera oral. Y esa riqueza oral se pierde si deja de transmitirse. Y ellos en su día lo que hicieron fue grabar todas esas epopeyas y cuentos de los pueblos Fan y Bubi, y nos donaron a nosotros esas grabaciones. Esas grabaciones son más de 100 horas de grabación que hoy en día se pueden escuchar online a través de ese portal Kubamba que les hablaba, ¿no? Tradición que de otra manera se perdería y de esa manera queda conservada. Pues yo en concreto vengo a hablarles hoy de la conexión que en su día de la conexión que nos habló Lilian Questeló. Cuando se inaugura la mediateca en el 2008, tuvimos la suerte de contar con Lilian. Lilian Questeló es una investigadora belga muy, muy relacionada con África, porque ella desde los 4 años estuvo en África. Ella cuenta que pasó su infancia a bordo de un barco porque su padre era marino mercante y se pasó la vida trabajando con África. Entonces ella desde muy pequeña entra en contacto directo con toda esa cultura oral, con esa manera de transmitir, con esa figura del griot, que es el que cuenta la historia, es el trovador africano, el que se encarga de contar toda esa epopeya, toda esa historia africana que no nos llegaría de otra manera, ¿no? Y ella, eso ya empieza a guiar sus pasos. Ella se convierte en una gran investigadora de todo lo que es la cultura africana. De hecho, ella publica su día Historia de la literatura negroafricana, que constituye el primer título de la colección de literatura de Casa África, que es la que abre esta colección, ¿no? Nosotros tuvimos en la inauguración de nuestra mediateca, tuvimos la suerte de contar con ella. Y ella es la primera que nos empieza a hablar de esta colección escondida que yo les quiero contar hoy, ¿no? Ella nos dice que ella, preocupada porque se perdiese toda esa tradición oral africana, a lo largo de los años se dedica a grabar epopeyas de un montón de pueblos, cuentos de los que cuentan los griots, y lo graba en cintas magnéticas. Esas grabaciones empiezan pues en los años 60, 70, empieza ella a grabar. Y claro, todos conocemos aquí el peligro de la cinta magnética. Con el tiempo el audio se va deteriorando hasta tal punto que ya es inteligible. Entonces ella nos pide colaboración para digitalizar ese fondo. Ya ella había recibido diferentes ofertas para digitalizar ese fondo, pero la única condición era que el fondo no saliese del país, que no saliese de Senegal, que es donde ella tenía ese fondo. Ella en concreto, ella llegó a ser directora de este instituto que les pongo aquí, que es el Instituto Fundamental del África Negra. Nace como Instituto de la Francofonía del África Negra, luego se llama Instituto Fundamental del África Negra, depende de la Universidad Cheikh Anta Diop en Senegal, en Dakar. Y en este instituto se conserva mucha parte de la cultura, ya no solo de Senegal, sino de toda la región, Mauritania y toda la región del Sahel. Y ella llega a ser directora de este instituto, y ahí es donde guarda toda esa investigación que ella fue haciendo a lo largo de los años, pero en cinta magnética, y como pudimos comprobar después, en muy malas condiciones de conservación. De hecho, ella hace una primera donación a Casa África de esas cintas magnéticas en el formato, bueno, los que estamos aquí que ya tenemos una edad, recordamos aquel formato que eran las cintas de cassette que tenían tamaño de VHS, que eran enormes. Pues esa primera donación que ella nos hace, ya el audio estaba tan deteriorado que no se pudo digitalizar, o sea que ya era una parte que se había perdido, con lo que eso significa a nivel de pérdida cultural, ¿no?
Entonces ella, preocupada porque se siga perdiendo, nos habla del resto de la colección que ella tiene aquí. Casa África, por supuesto, se interesa, entra en contacto con ellos, entra en contacto con el IFAN, y de hecho al año siguiente, en el 2009, en el encuentro de biblioteconomía, que muchos de los que están aquí participan, cosa que les agradecemos un montón, ese encuentro que organiza Casa África cada año para el encuentro entre bibliotecas, el primer invitado es el IFAN de Senegal, este instituto, y entonces ellos también se suman a esta colaboración, y así se pone en marcha todo lo que fue esa colaboración Casa África IFAN. ¿En qué consistía la colaboración? Casa África se desplazaba hasta el país para no sacar el fondo de allí, que era la única exigencia de Lilian, que el fondo no saliese de Senegal. Digitalizábamos allí directamente, y lo que se digitalizaba pasaba a formar parte de ese fondo de Casa África para poder difundirlo a nivel mundial a través del portal Cubamba. Con esto se consigue que por primera vez se pueda visitar desde cualquier parte del mundo ese fondo que de otra manera había que desplazarse a Senegal para visitar, y el segundo objetivo, que era que no se perdiese, porque una vez que se digitaliza ya está, pero de hecho hoy en día el audio, todo el audio que se grabó está disponible en Cubamba y se puede escuchar, es inteligible, pero se nota que el audio ya iba perdiendo calidad. Entonces, ¿cómo empieza todo esto? Pues en el año 2011, en el año 2010, ya justo al año siguiente, nos desplazamos 2 técnicos de Casa África, tuvimos la inmensa suerte de contar con Sonia Iruela, que luego la escucharemos también hablando aquí, que es una experta catalogadora y documentalista, y ella nos ayudó a seleccionar ese fondo, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegamos allí, las condiciones no eran las ideales para trabajar. De hecho, el fondo de Lilian, que ahí lo pueden ver, estaba en trozos en un cajón, trozos en cajas de madera. Fue un poco así como desastre intentar, o sea, a Sonia se le ponían los pelos de punta, porque ella, que es así como mente catalogadora, que yo era cualquier cosa menos catalogado, ¿no? Había cintas por un lado, había tesis por el otro, había manuscritos por otro. Primero tuvimos que hacer así como una especie de selección de qué es lo que íbamos a digitalizar. Y como ustedes saben, las cintas se digitalizan en tiempo real, con lo cual echábamos allí jornadas de 9-10 horas diarias porque había que dejar la cinta grabándose en tiempo real mientras nosotras íbamos digitalizando papel. Y antes me recordaba Sonia una de las muchas anécdotas que aquel viaje, que tuvo de todo, ¿no? Cuando nos daban como las 3, las 4, vamos a comer algo y tal, pues comíamos allí mismo para subir, porque la cinta se quedaba grabando y tal. Y Sonia decía, es que aquello era como comer en tu casa, porque claro, bajábamos a la propia cafetería y era, señora, ¿y qué hay de comer hoy? Y decía, ven para adentro, y nos abría el caldero y nos decía, pues esto, ya como casa de tu madre, ¿no? En plan, esto si te gusta, y si no, pues te vas a comer a otro sitio, ¿no? Y nada, y ahí echábamos eso, 10 horas diarias. Sonia nos ayudó muchísimo a elegir el fondo, a catalogarlo, a decidir de qué manera lo íbamos a estructurar. Y bueno, un poco aquí quería mostrarles las condiciones de mantenimiento en las que nos encontramos las cintas, ¿no? Para los bibliotecarios que estén aquí, ya sé que tienen los pelos de punta, porque aquello era todo menos buena conservación, ¿no? Aparte de las condiciones de calor que hay allí en Dakar, muchísimos días de sol, las cintas magnéticas con el calor, ustedes saben lo que pasa, todo estaba lleno de polvo, cualquier cosa menos buenas condiciones de mantenimiento. Pero además de esa, a contraposición de esas malas condiciones de mantenimiento, lo que nos encontramos, y sobre todo Sonia era la que más flipaba, decía así, pero si tienen un material de digitalización buenísimo, ¿sabes? Que nos sorprendía que no se utilizara. Entonces es uno de los grandes fallos que pasa a veces con las donaciones y con la cooperación, ¿no? Se dona el material, pero no se hace formación del personal, el material queda ahí, nadie sabe cómo utilizarlo, ahí se va quedando, va cogiendo polvo, y al final ellos tenían, Sonia nos dice, pero si aquí tienen escáneres y material que a veces no tenemos ni nosotros, pero ahí estaba el material por un lado sin catalogar, sin clasificar, sin digitalizar, pero con material suficiente como para hacerlo. Así que nosotras elegimos una selección, lo que nos iba a dar tiempo en esa semana que estuvimos allí, y con esa selección empezamos a digitalizar, y no solo digitalizábamos nosotros, sino que al mismo tiempo íbamos haciendo formación del personal. ¿Para qué? Para luego donarles a ellos el material con el que nosotros estábamos digitalizando. Ellos se lo quedaron allí
y que ellos pudiesen seguir digitalizando ese fondo. Nosotros nos trajimos para acá todo lo que digitalizamos en discos duros, que es el fondo del que les hablaba, que está disponible hoy en día para todos desde cualquier parte del mundo, pero que ellos pudieran seguir allí digitalizando y haciendo el trabajo para que no se pierda todo ese trabajo que Lilian había hecho a lo largo de los años. Y bueno, yo no sé cómo voy de tiempo, pero para no alargarme más, era más o menos esto de lo que les quería hablar, ¿no? De esta colección que está disponible ahí para todos, y no quería desaprovechar la ocasión para eso, para los que están aquí no lo necesitan, pero para difundir, que todos los que estamos aquí es difundir el conocimiento. Desde Casa África lo que intentamos es difundir toda esa, lo que les hablaba, esa parte de África que no nos llega, ¿no? Que África también es innovación, que África, aparte de paisaje y de tribu, que sí, que mucho y riquísimo, tiene muchísimo más que aportar, y sin olvidar que es el continente joven por excelencia. De hecho, vamos, el 60% de la juventud va a estar allí en el año 2050. África va a ser la fuente de juventud del mundo, y hay que tenerla en cuenta. Afortunadamente cada vez está más presente en todos los ámbitos, pero que siga presente, y sobre todo pues con esta labor que hace Casa África también de difundir, y a los que les invito a acercarse, a los que todavía no nos conozcan.